Bienvenido, alma inquieta, al lugar donde los mitos sangran. Hoy no hablaremos de héroes. Hoy escarbaremos en la herida más antigua del mundo, la que dio origen a todo el sufrimiento que conocemos como Demon Slayer. Porque lo que llaman leyenda es en realidad un crimen encubierto por siglos. Y la víctima fue el primer demonio. Muzan Kibutsuji no nació en la oscuridad, nació en una habitación de seda, bajo el techo del palacio del shogun, con el nombre de Yugen Tokiya. Era un niño frágil, pálido, con ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo, antes de haber vivido siquiera 10 inviernos. Los médicos reales dijeron que no llegaría al verano, y el shogun, desesperado, ordenó que se trajera al monje más temido de Japón, Gyoshin, el ermitaño del monte Fuji, cuyos pergaminos habían sido condenados por los dioses menores. Gyoshin no curaba con hierbas ni oraciones, curaba con intercambio, y su rito más prohibido se llamaba el aliento del cuervo inmóvil. Consistía en invocar a una entidad que no tenía nombre, solo un susurro que resonaba en la médula de quienes lo escuchaban. Ese ser no daba vida, robaba la muerte, pero a cambio, el alma del beneficiario debía fragmentarse en 12 partes, cada una destinada a aportar un aspecto del dolor humano, la traición, la lujuria, la envidia, la locura, y así, hasta completar los 12 pecados que los dioses consideraban imperdonables. Gyoshin realizó el rito en la medianoche del solsticio de invierno. El cuerpo del niño se convulsionó. Su sangre se volvió negra como la tinta de los antiguos oráculos, y cuando abrió los ojos, ya no era Yugen. Era Muzan, el que no muere, el que no descansa, el que lleva dentro 12 almas en guerra. Pero Gyoshin cometió un error. Creyó que el rito solo afectaría al alma del niño. No contó con que la entidad a la que invocó tenía un plan propio. Porque esa entidad no era un demonio. Era un Kaioshin caído. Uno de los guardianes del universo que, al observar la maldad humana durante eones, decidió que la única forma de purificarla era crear un espejo viviente, un ser que experimentara todos los pecados, todos los deseos, todos los dolores, y que, al no poder morir, los acumulara hasta colapsar. Cuando Muzan explotara desde dentro, su agonía se esparciría como una plaga espiritual, y purificaría el mundo, mediante el sufrimiento absoluto. Así, Muzan no era un villano, era un arma divina. Durante siglos, buscó desesperadamente una cura. Probó con alquimistas, con brujas, con vampiros europeos, con los últimos descendientes de los Oni. Nada funcionaba. Cada vez que mataba a un humano, absorbía su vitalidad, pero también su miedo, su culpa, su desesperanza. Y cada uno de esos fragmentos alimentaba a uno de sus 12 demonios interiores. Entonces, empezaron a tomar forma. Primero fue Kokushibo, su hermano mayor, el único que supo la verdad antes de que el rito lo corrompiera. Muzan lo mató. Pero su remordimiento se cristalizó en la luna sangrienta, y nació de nuevo como su primer demonio superior. Luego vinieron los demás, cada uno un recuerdo, una herida, un rostro del pasado que no pudo salvar. Pero Gyoshin, el monje, no murió. Huyó. Se ocultó bajo tierra, en una cueva bajo el monte Fuji, donde escribió miles de pergaminos describiendo su error. Y en el último, escribió una profecía. Cuando el cuervo con espada de fuego encuentre a la doncella que llora en la luna, el primer hijo del shogun recordará quién fue, y matará al dios que lo creó. Ese cuervo es Tanjiro, esa doncella es Nezuko, y el dios es Gyoshin. Porque Gyoshin no solo invocó al Kaioshin caído, lo albergó en su propio cuerpo. Tras siglos de purificación forzada, su alma se fusionó con la entidad. Ya no es un monje. Es un dios de la putrefacción espiritual, escondido bajo la forma de un anciano que vive en el cráter del Fuji, alimentándose de los sueños de los cazadores que mueren en la montaña. Cada vez que un miembro del cuerpo de cazadores cae en combate, su alma no va al más allá. Va a él. Y con cada alma, su poder crece, y su plan avanza. Porque quiere que Muzan recuerde, quiere que Muzan se enfrente a Tanjiro, no para destruirlo, sino para despertar del todo. Y cuando eso ocurra,
El cuerpo de Muzan explotará en una onda de energía purificadora que borrará toda emoción humana del planeta. No habrá más odio, no habrá más amor, no habrá más lágrimas, solo paz, eterna y vacía. Pero hay una esperanza. Nezuko no es un demonio común. Su transformación fue distinta, porque cuando Muzan la mordió, no le inyectó su sangre. Le inyectó su último recuerdo humano, el rostro de su hermana menor, que murió en sus brazos antes del rito. Por eso Nezuko resiste, por eso protege, por eso siente. Y si Tanjiro logra llevarla hasta el monte Fuji y hacer que toque el corazón de Gyoshin, ese recuerdo de humanidad será suficiente para romper el contrato divino. Pero el precio será alto, porque para destruir a un dios, alguien debe ocupar su lugar. Y Muzan, en su último acto de redención, se ofrecerá, no como demonio, no como Yugen, sino como el nuevo guardián del equilibrio entre vida y pecado, sentado en la cima del Fuji, con los ojos cerrados, escuchando los latidos del mundo, para siempre. Mientras tanto, Gyoshin espera, y en las noches sin luna, si caminas cerca del volcán, sentirás una mano fría tocarte el hombro. No será un demonio, será el monje que creó al primero, y te preguntará, ¿estás dispuesto a olvidar el dolor, si eso significa también olvidar el amor? No esperes respuesta, porque no te lo pregunta a ti, te lo pregunta a tu alma, y ella ya respondió antes de que nacieras. Sus labios no se mueven, su voz no sale de su garganta, sale de dentro de ti, de ese rincón donde guardas los recuerdos que juraste no volver a tocar. El rostro de quien perdiste, la mano que soltaste, el grito que tragaste para no asustar a los demás. Y en ese instante, sentirás como algo se deshace en tu pecho. No es miedo, es reconocimiento. Porque tú también has deseado, al menos una vez, que todo termine. Que el corazón deje de latir con tanta fuerza. Que el mundo se apague. Y contigo, todo el peso de existir. Gyoshin sonreirá, no con crueldad, con tristeza infinita, porque ya sabía que dirías que sí. Todos lo hacen. Y al asentir, tu sombra se quedará allí, clavada en la tierra del monte Fuji. Mientras tú sigas caminando, tu verdadero yo ya no lo hará. Por eso, si alguna vez sientes que tus pasos suenan huecos, que tus lágrimas no queman como antes, que amas, pero ya no sientes el calor, no es depresión, es que tu sombra fue reclamada, y Gyoshin ya tiene tu nombre escrito en la última página del Códice de los Susurros. Si esta historia te dejó sin aliento, ya formas parte del rito. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que el cuervo inmóvil escriba tu nombre en su libro de almas perdidas.